A ver. Le voy a contar mi historia porque yo soy el ratón que se salvó del Titanic en la tabla del jamón. Con mucha imaginación y el hueso que me quedaba, de un salto me hice un puchero a base de agua salada. Me puse a favor del viento que me llevaba pa' acá. Para matar el aburrimiento fui leyendo el New York Times, que si baja Wall Street, que si crónica social, la ratita presumida no se acaba de casar. Ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero, ¿pa' qué quiero yo un trabajo siendo el rey de mi agujero? Y no me interesa el que sonar, si no viene regalado. No se asuste que así somos los ratones colorados. Prisionero de Amelín, yo me salvé por la jeta. Nunca me gustó el flautín y menos la pandereta. Fui ratón de biblioteca, pero preferí la embruna, porque la clase de al lado siempre se hallaba natural. Palabra de roedor, yo lo he visto, no es un bulo. Al ratón de ordenador le entra un cable por el cuerpo, que si no lo deja tuerto se conecta a la memoria. Yo no sé cómo es la historia, pero así ratón y muerto. Ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero, y pa' qué quiero yo un trabajo siendo el rey de mi agujero. Y no me interesa el que sonar, si no viene regalado. No se asuste que así somos los ratones colorados. Dios me salve del veneno y de los laboratorios, que no gasten su dinero en montarme un velatorio. Yo paso de Telefilm y paso de la Warner Brothers, de joder al gato Jim, de malditos roedores. Al Jaquibe de Martín y a la boba Susanita le formamos un motín, los ratones más gaditas, Crincadillo y Ratón Pérez, porque al cabo en la ruina hay ratitas y placeres a la vuelta de la esquina. Ni santo ni diablo soy, ni rico ni por diosero, y pa' qué quiero yo un trabajo siendo el rey de mi agujero. Y no me interesa el que sonar, si no viene regalado. No se asuste que así somos los ratones colorados. No se asuste que así somos los ratones colorados. Yo pensaba que iba a estar esto todavía mucho más lleno, más. Bueno, yo siempre lo digo, pero que además es que es verdad, y además de una forma sincera. Yo no me gustan los protocolos, pero sé que están aquí las autoridades, sé que también está David del Río desde la Casa de la Cultura. Por favor, José, para mí es José, porque era un niñuco cuando yo me iba a jugar también a los billares de mi padre. José también. Y no sé si hay por ahí más autoridades o demás, yo qué sé. Pero bueno, me gustaría que estuvieseis con nosotros, cielos. Y sobre todo también porque, Blas forma parte de, bueno, yo siempre lo digo mal, amigo Blas, Mogwan. Joder, lo he dicho bien, coño. Pues una vez que lo tenía que decir mal, bueno, pues... yo no sé quién tiene que hablar primero. David, dile José, decirle algo. También quiero decir que el señor alcalde ha estado, ha tenido que irse porque estaba también la coral. Hoy es un día fantástico. Mañana comienza la fiesta Yeye, a divertirnos, a dejar dinero, a pasarlo. Hay niños. Vale,
tope, a quemar el pueblo, ¿vale, colegas? David, José, lo que queréis decirle a vuestro amigo Blas, que, bueno, el taller de Mogwan, un gran trabajo de muchísimos años, y yo que he estado colocando la exposición contigo, Blas, un gran placer, y a partir de aquí yo creo que ya aburro. Eso jamás. Bueno, buenas tardes. Es el día de Blas, de alguna forma, podemos decir, pero antes de nada, Rafa, maravilloso. O sea, yo más conozco a tu hermano, porque es más de mi edad, pero maravilloso. Los 3 temas que te he escuchado, pero sobre todo el primero me ha emocionado. Sí, no se me lleve. Bueno, el tema de Blas. Queda abajo. Ahí. Sencillamente, no, el tema de Blas. Yo era un crío cuando, yo me acuerdo muy bien de su padre, de Sabino, cuando tenía el bar Alegría. Subíamos a jugar a la plazoleta. Blas tenía allí su estudio, lo sigues teniendo allí, ya no lo tienes allí. Jugábamos al balón allí, al fútbol, y Blas estaba pintando ya, pues me sacó unos pocos años, no muchos, pero le pegábamos contra la puerta, los balonazos, y Blas salía. Bueno, y lo entendía, ¿no? Lo entendía. Y siempre estaba con sus cuadros, con sus historias. Al cabo de los años, Blas ha conseguido en el municipio, y a las pruebas me remito porque ahí a mi izquierda vemos a todo un grupo de chavales que ha conseguido de ellos hacerles unas grandes personas y unos artistas a muchos de ellos, por no decir a todos. Esto del Mogwan que se hizo en su día, quizás hoy no exista, pero cuando hay una fiesta, cuando hay un acto, cuando hay un evento popular, ya no es que Blas los moviliza a todos. Todos estos chavales movilizan a Blas. Bueno, creo que es uno de nuestros grandes artistas del pueblo y disfrutaremos de él y de su obra. Por todos es conocido. Y más no puedo decir de Blas, que es una persona que yo, ya vuelvo a decir, desde niño le conozco, para mí era ya un hombre, y es una persona que la tengo una gran estima y me siento orgulloso de tener un artista como él en mi pueblo. Resulta difícil discernir el Blas amigo del Blas artista, porque, bueno, es un referente para la gente que tenemos que ver con la cultura de Laredo, es un referente, pero no ahora, en el que gracias a proyectos como Rúas y otros, pues parece que la cultura y la creación artística ha eclosionado de alguna forma, se ha hecho más evidente. No. Blas forma parte del mundo cultural de nuestro pueblo pues desde que era un crío. Yo personalmente recuerdo con 17 años, o quizás yo, él muchos más, sus primeras exposiciones, pero muchos más, sus primeras exposiciones en la sala de exposiciones de Caja Cantabria, te acordarás. Ahí fue donde descubrí yo al Blas artista. La verdad es que era un tío, ahora ya no, pero cuando aquello era un tío con mucha creatividad, es modo broma. Era conservado perfectamente su creatividad y su ingenio, y como digo, mi opinión no es neutral, no es una opinión que cuente mucho, que debéis tomar mucho en cuenta, porque no sé discernir mucho del amigo, del gran artista que tenemos en el pueblo con Blas, ¿no? Me dice que la obra que vamos a ver es obra que, salvo gente de su círculo más estrecho, más cercano, no hemos visto, y yo estoy verdaderamente rabioso de poder verlo, porque, bueno, pues
En fin, tengo muchas ganas de poder ver por dónde diablos ha tirado Blas en sus últimos tiempos. De tal forma que casi lo voy a dejar aquí. Decía en ese panfleto que tenéis por ahí, decía Pelayo que Blas es el Dennis Hopper de Laredo. Bueno, yo creo que a Dennis Hopper le gustaría mucho haber conocido la obra artística de Blas. Nada más, enhorabuena amigo, enhorabuena Rúas, felicidades y a ver si lo vemos, que nos tenemos que ir. Hola, buenas noches. Me alegro mucho de que estéis aquí, que vengáis a ver mi obra, pero no es para tanto. ¡Grita un poco! Me parece que se han pasado esto es un pelín, pero bastante. Bueno, de mi obra, lo que he hecho es una especie de sueño que tenía hace 28 años y que lo retomé pues, hace 5. Entonces es una cosa que dejé aparcada para entrar a trabajar en el Mogwan. Y en un momento dado, cuando se acabó el Mogwan, lo he vuelto a retomar. O sea, que no penséis que va a ser una maravilla. Es algo que tenía ya proyectado o hecho hace 28 años. O sea, que es un, como diría Fray Luis de León, pues eso, lo que decíamos ayer. Y espero que os guste. No seáis muy críticos, por favor, porque me pongo muy nervioso y disfrutad, por favor. Gracias. Bueno chicos, a ver, encendemos la galería, vamos a tomarnos algo ahí. Hoy nos toca una sangría asesina, ¿vale? Porque Rúas es asesino, ¿vale? Vamos, chicos, a visitar la obra de Blas. ¿Quieren inaugurar la exposición? ¿Qué chicas? ¿La